grabar. Así que eso habíamos visto la semana pasada. Pero habíamos visto otras cosas también, como por ejemplo el tema de la producción infinita de productos, ¿verdad? O la producción infinita de desechos. Y la pregunta que habíamos dejado planteada era cómo mi empresa, cómo yo como profesional, logro que mi empresa responda a estos desafíos. Cómo yo hago que mi empresa cambie de forma que no necesitemos producir más para ganar más y que no necesitemos producir tantos residuos. ¿Alguien se acuerda de la definición de desarrollo sostenible? Es producir sin afectar los recursos del futuro. Va por ahí la cosa, va por ahí la cosa. Es satisfacer las necesidades actuales, pero también asegurar las que pueden venir en el futuro. Eso, bien, bien, súper bien. Excelente. Buen trabajo. Eso es lograr este esquema de producción, ¿verdad? De generación de valor y captura de valor, en el cual yo puedo satisfacer necesidades. Y esa era la palabra clave, ¿se acuerdan? Que son, yo tengo que satisfacer necesidades y no necesariamente deseos. Entonces los deseos pasan a una segunda categoría. Perfecto. ¿Y se acuerdan lo que era lo del triple balance? Tenía que haber un equilibrio entre, por ejemplo, la economía, el medio ambiente y la sociedad. Hay que tratar de equilibrar esos tres elementos. Más que equilibrar, el triple balance, acuérdense que es como este sistema de contabilidad, ¿verdad? Donde yo puedo decir que den números azules, que den el neutro o que den rojo. Y como yo sé eso es porque yo digo, ok, ¿cuánto valor yo capturé de la sociedad? ¿Cuánto valor yo entregué a la sociedad? ¿Cuánto capturé del medio ambiente? ¿Cuánto destruí el medio ambiente? ¿Cuánto regeneré el medio ambiente? Estas son la clase de preguntas que tengo que hacerme cuando estoy evaluando un proyecto. Más que balancear significa que los tres están más o menos igual. No necesariamente, tal vez yo voy a estar ganando un montón de plata. Pero al mismo tiempo que estoy ganando mucha plata, me estoy haciendo ultramillonario, puedo estar cuidando el medio ambiente. Claro. Y al mismo tiempo puedo estar generando valor social. Entonces no es necesario que los tres estén iguales. Sí, la idea es que los tres estén en números azules, que estemos generando bienestar, que estemos generando robusteciendo el medio ambiente y que estemos generando valor económico, que luego, por supuesto, vamos a usar para redistribuirlo esperanzosamente en otras actividades que también generarán valor social y ambiental. Vimos la semana pasada el ejemplo del vino, del Montes Alfa, y ahora les quiero mostrar un ejemplo de la industria eléctrica. Hay una empresa súper grande que se llama ABB. Normalmente nosotros no escuchamos de ABB, no conocemos a ABB, pero esta empresa fabrica básicamente desde tornillos hasta transformadores de plantas eléctricas, como de hidroeléctrica gigante. Se dedican a todo lo que es la industria de los aparatos eléctricos. Usaron una metodología que se llama análisis de ciclo de vida para analizar los impactos ambientales que tenían sus transformadores. El análisis de ciclo de vida funciona así. Yo digo, ok, voy a hacer un transformador, para este transformador voy a necesitar acero. ¿Cómo se produce el acero? El acero lo saco de una mina o el acero lo estoy reciclando, veo toda la historia del acero. Voy a necesitar energía eléctrica para poder construir este transformador. Oye, ¿cómo se está produciendo toda mi energía eléctrica? ¿Y cómo son los impactos ambientales de toda la energía eléctrica? Voy a tener que pintar el transformador para protegerlo de la lluvia y de la corrosión. Oye, ¿cómo se fabrica la pintura y cuáles son todos los impactos que tuvo la pintura? Y eso con todos los materiales, toda la energía, todo, y uno ve toda la historia para atrás, de todos los impactos directos que pueda estar generando ese producto. Por ejemplo, el carbón de parrilla. El carbón de parrilla tiene emisiones directas, ¿verdad? Cuando estamos quemando el carbón. Y después, en el mismo análisis de ciclo de vida, yo veo qué es lo que pasa después. O sea, cuando dejo de usar el transformador, lo reciclo, lo boto, como, ¿qué hago con el transformador y qué impactos ambientales tiene eso? Entonces, realmente es el análisis de todo el ciclo de vida del producto. Y estos gallos hicieron el análisis de ciclo de vida de estos transformadores. Y encontraron una cosa muy curiosa, pero muy curiosa. Imagínense un transformador, una cosa gigante eléctrica, llena de fierro, llena de cable, llena de todo. Y se dieron cuenta que la cosa que tenía más impacto ambiental del transformador era la pintura.
¿Van a creer? La pintura del transformador. ¿Y por qué? Porque estaban usando una pintura que, ¿saben el olor a pintura? Cuando uno pinta la casa y queda ese olor pasoso a pintura. Esa cosa son compuestos orgánicos volátiles. Ese olor son compuestos orgánicos volátiles. Y son súper cancerígenos. Son súper tóxicos. Y el tema es que los transformadores son productos, ¿verdad?, que duran mucho tiempo. Y había que estarlos pintando cada 8 meses, 9 meses. Había que estar repintando el transformador porque, bueno, el viento y el agua y la corrosión, y etcétera, para que se mantuviera en buen estado. Y el proceso, la cantidad de compuestos orgánicos volátiles que se liberaban en la vida entera, en todo el tiempo de vida de este transformador, era gigante por culpa de la pintura. Entonces dijeron, bueno, bajémosle el impacto ambiental a nuestros transformadores. Fíjense que ahora estoy bajando el impacto ambiental no del producto propiamente, sino que de un adyuvante del producto, o sea, desde la pintura que va encima del transformador. Y era lo que más tenía impacto. Para que ustedes vean cómo la sustentabilidad no es obvia. Dijeron, ya, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el problema con la pintura? El problema son los compuestos orgánicos volátiles. Ok, entonces, saquémosle los compuestos orgánicos volátiles a la pintura. Claro, no es tan fácil como llegar y sacárselos porque son parte integral de la fórmula de la pintura. Yo necesito esos compuestos, están ahí no porque uno quiera intoxicar a la gente, sino que porque necesito eso para la formulación, para que la pintura funcione. Pero hicieron un proceso de investigación y desarrollo y consiguieron generar pinturas que con un 80% menos de compuestos orgánicos volátiles y además que duran más. Entonces, en vez de estar pintando el transformador cada 8 o 9 meses, pueden pintar el transformador cada, si no me equivoco, 1 año y medio. Duplicaron el tiempo de duración de la pintura. Y con eso lograron bajar el impacto ambiental del producto en todo su ciclo de vida. Tuve un cambio de formulación y también tuve un cambio en la cantidad de veces que tengo que aplicar la pintura. Eso que hicieron ellos, acompañado con un análisis de ciclo de vida, se llama ecodiseño. Ese es el verdadero ecodiseño. Cuando tú te apoyas en análisis de ciclo de vida para tomar decisiones inteligentes como esa. No se metieron a rediseñar sus transformadores, no trataron de ponerle material reciclado a sus transformadores, no. Cambiaron la pintura, que era la cosa más tóxica. Entonces, eso es sustentable. Los gallos abrieron un mercado que antes no tenían, porque nadie estaba vendiendo pinturas con bajo compuestos orgánicos volátiles y que tuvieran esa duración. Así que se metieron en lo que en economía se llama un océano azul, donde no tienes competidores, hicieron menos tóxico el producto, y por supuesto que generaron valor económico para la empresa y generaron valor social, porque la gente encargada de pintar los transformadores ya no se estaba enfermando de cáncer, o tenían mucha menos probabilidad de enfermarse de cáncer. Entonces, bueno por todos lados. ¿Profe, una pregunta? ¿Sí? En general, ¿la pintura tiene ese efecto cancerígeno o era esa pintura? No, toda la pintura. El olor a pintura, todas las pinturas que tengan olor, ese olor a pintura que uno sabe, oh, esa banca de plaza está pintada porque puedo oler que está pintada, esos son compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué es lo que le da el compuesto orgánico volátil a la pintura? Perdona, ¿puedes repetir? ¿Qué le da? O sea, ¿qué hace ese compuesto orgánico? No sé ¿Qué le exactamente hace la cuál es pintura? la función, pero los compuestos orgánicos volátiles, bueno, son compuestos orgánicos, entonces normalmente le dan a las mezclas, le dan propiedades de que se mezcla mejor, porque la pintura es una emulsión, que se mezcla mejor, les dan ciertas propiedades de textura y también cierta elasticidad a la pintura. No sé cuál de todas esas funciones son las que le da el compuesto específico que genera los compuestos orgánicos volátiles, pero esas son más o menos las propiedades que entrega un compuesto orgánico genérico a una mezcla. Entonces, claro, son cosas que son importantes para una pintura. O sea, yo quiero que sea más o menos elástica, que tenga poder cubritivo, o sea, y como todas esas cosas. Es que igual la pintura es un material polimérico. O sea, del mismo... Viene un compuesto, la pintura es un compuesto orgánico, del derivado del petróleo. Sí, sí. Estos Entonces, compuestos... Pensé que era también, cuando pensé que iba a ser por el hecho de que era polimérico, ya iba a ser el efecto contrario. No. Los compuestos orgánicos volátiles vienen de anillos bencénicos normalmente, entonces no
no tiene que ver con el polímero que le da el color a la pintura, tiene que ver con los otros componentes que se le echan a la pintura para que funcione como funciona una pintura. Para que se pueda esparcir y después se pueda secar, para que cubra y no se separe, no se resquebraje, por ejemplo. Todas esas cosas, esas propiedades deseables de una pintura pueden tener que ver, no sé cuál exactamente tiene que ver con los compuestos orgánicos volátiles, pero una de esas tiene que ver porque es un componente importante. Buena pregunta. Tercer ejemplo de un esquema que es bueno para el medio ambiente, para el bolsillo, para la sociedad, es el sistema de responsabilidad extendida del productor. Y aquí les pongo el ejemplo de Apple, porque bueno, no sé, había que poner el ejemplo de alguien, pero el sistema de responsabilidad extendida del productor que ahora teníamos disponible en Chile, también funciona en Chile, y esta es la famosa ley REP, no sé si la han escuchado, o la ley de fomento al reciclaje, funciona así. Si tú produces algo, hablando de Apple, está entrando un iPhone a la llamada, si tú produces un producto y lo pones en el mercado, tienes que hacerte cargo de los residuos de ese producto. Por ejemplo, si yo pongo una botella de agua en el mercado, yo soy la Coca-Cola y pongo una botella de agua en el mercado, yo me tengo que hacer cargo de la botella y de la tapa. Y en nuestra legislación tenemos metas. Entonces, en el año, tú tienes que declararle al gobierno cuántos residuos, cuántos envases en este caso, porque está separada nuestra ley, pero cuántos envases tú estás poniendo en el mercado, y tienes que después declarar de nuevo de cuántos envases te hiciste cargo. Así funciona el sistema de responsabilidad extendida del productor. En este caso es un ejemplo de productos electrónicos, que también son parte de nuestra ley REP. ¿Cómo funciona? Apple pone productos electrónicos en el mercado, bueno, luego tiene que hacerse cargo de el reciclaje y la buena disposición final de los equipos electrónicos que estén en desuso. ¿Y cómo lo hacen ellos? Esto es un ejemplo de la Unión Europea. Ellos ofrecen el servicio de retiro de equipos viejos de forma totalmente gratuita. No solo eso, te pasan un voucher, como un descuento, un ticket de descuento, para la compra de tus próximos equipos. Y reciben equipos que sean Apple y no Apple, les da lo mismo. Porque la legislación les exige tratar una cierta cantidad de kilos de equipo con respecto a los kilos que ellos pusieron en el mercado. Entonces, ¿qué logran estos gallos con eso? Primero, la escuela, la universidad, donde sea que se fueran a sacar los equipos, felices de la vida, porque tienen un descuento para gastar menos plata en equipos nuevos. Bien. Y para Apple es muy bueno porque ellos pueden asegurar su cuota de reciclaje de equipos electrónicos y no pagan multa, se ahorran la multa, pero además, porque ellos de esos equipos electrónicos no los tiran todos a un camión de reciclaje y los muelen y, ¿saben? No funciona así. Como que ellos van, toman el computador, lo desarman, ven qué sirve, reacondicionan lo que todavía esté servible y el resto lo reciclan. Entonces, negocio redondo para Apple. Entrega un descuento, tiene un cliente cautivo, se ahorra la multa porque puede cumplir con su cuota de reciclaje de equipo y además consigue equipos que se pueden reacondicionar y venderlos de nuevo, sin tener que producirlos de nuevo. Entonces, fantástico. Eso es un ejemplo de una acción sustentable. Entonces, para que ustedes vayan viendo, los que estén haciendo la práctica o estén próximos a hacer la práctica, por ejemplo, hayan hecho una, vayan pensando, oye, de la empresa donde yo estuve, ¿qué proyecto podríamos haber implementado que tuviera estas características? Que estuviera metido en nuestro core business, que nos resolviera problemas y que además generara bienestar al medio ambiente o a la sociedad. Es un buen ejercicio hacer eso. Movámonos ahora entonces a un poquito de cómo funciona la sustentabilidad en el mundo. Un poco más de contexto. Primero, quiero saber si han escuchado el WEF, el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. ¿Lo han escuchado alguna vez? Nunca, primera vez. Primera vez, perfecto. Este Foro Económico Mundial lo que hace, es un foro, es un lugar donde se encuentran las grandes economías del mundo y los grandes empresarios del mundo, etc. Y lo que hace el Foro Económico Mundial es
hace muchas cosas, pero una de las cosas que hace es generar proyecciones de cuáles van a ser los principales riesgos para la humanidad y, bueno, para la economía en el año siguiente. Y dividen estos riesgos por probabilidad de que ocurran y por impacto. O sea, en el caso de que ocurrieran, ¿qué tanto sería el impacto? Y les quiero mostrar cómo han ido cambiando los riesgos que identifica el Foro Económico Mundial desde el 2009 hasta la fecha, hasta el 2021, en 5 temas. Fíjense que arribita están en azul los temas económicos, en verde temas medioambientales, en amarillo temas geopolíticos, esto tiene que ver como por ejemplo con guerras, en rojo los riesgos sociales, por ejemplo una pandemia, y en morado los riesgos tecnológicos, como por ejemplo un hackeo masivo de, no sé, Pentágono, ese tipo de cosas. Y lo que quiero que vean es cómo van cambiando los colores. No vamos a leer la tabla completa, quiero que vean cómo van cambiando los colores entre los años. 2009, nos podemos tomar un poco de tiempo acá, vemos que hay cuadraditos azules, rojos y naranjas. O sea, ellos identificaban para ese año riesgos económicos, sociales y geopolíticos. Y recuerden que en el año 2009 estábamos justo después de la crisis subprime, también estábamos todavía con Afganistán, con los gringos estaban en Afganistán, estábamos hace no mucho tiempo que estábamos con un poco más de tranquilidad en Irak. Entonces había mucho riesgo económico, geopolítico, y bueno, sociales aquí por enfermedades crónicas. Entonces miren cómo van cambiando los números. Ya 2011 ya me aparecen un montón de cuadrados verdes, 2012 algunos riesgos tecnológicos, pero los cuadrados verdes empiezan a tomar totalmente la discusión hasta que el 2020 los 5 principales riesgos identificados por el Foro Económico Mundial eran riesgos ambientales. Estamos hablando de un paso de 11 años. 11 años no es nada. 11 años no es nada. O sea, yo sé que en sus vidas han pasado muchas cosas en los últimos 11 años, pero realmente no es nada. Es un corto tiempo, y en un corto tiempo los riesgos ambientales que nadie los pescaba son la cosa más importante que hay en la conversación. O sea, acá tenemos los riesgos por... Se ve no tan pequeño, ok, ya. Están los riesgos por... Esto es likelihood, esto es la probabilidad de que ocurran, y esto es el impacto, o sea, qué tan terrible sería la vida si estas cosas ocurrieran. Fíjense que una falla en la acción para el clima tiene una alta probabilidad de ocurrencia y un gigantesco impacto. Eventos de clima extremo, aún más probable, un impacto casi tan grande como una falla en la acción climática. Pérdida de biodiversidad anda por ahí, desastres naturales. Esto es 2020, el gráfico 2020. El gráfico 2021, por supuesto que incluye un riesgo social que nadie había previsto, que eran las enfermedades infecciosas. O sea, aquí enfermedades infecciosas estaba aquí en el año 2020. O sea, no muy probable que pase, ¿verdad? Pero con un impacto bastante alto si es que ocurriera. Aquí, año 2021, bueno, por supuesto que no había probabilidad. Estábamos metidos, ¿verdad?, en una crisis de salud con un tremendo impacto económico. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Bueno, y de hecho esa crisis de salud salió también por la crisis ambiental. No quiero asustarlos con esto. No quiero decirles, oh, todos vamos a morir y salgamos corriendo con nuestros brazos por encima de nuestra cabeza. No. Lo que les quiero decir con esto es que este es el mundo en que vivimos. Y tenemos que usar información para navegarlo. Somos ingenieros. Nosotros lo que hacemos es usar información y en base a esa información hacer cosas. Y la información que tenemos en este momento es que el mayor riesgo que tenemos es el cambio climático. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de cambio climático. Y no podemos hablar de cambio climático sin hablar de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas. Qué nombre largo, pero vamos a usar la técnica que ya sabemos usar y lo vamos a leer lento. Primero, convención. ¿Qué es convención? ¿Qué es convenir?
Cuando yo convengo algo con un amigo. Perdonen que no estoy viendo el chat. Déjenme ver si no me he Acordar saltado. algo, ¿no? Acordar algo. Perfecto. Una convención es acordar algo. Entonces, hay un acuerdo. Un acuerdo marco. Eso quiere decir que es un acuerdo amplio, que encapsula otras cosas. Eso es un marco. Es algo que envuelve otras cosas, ¿verdad? Entonces, un acuerdo marco. ¿Sobre qué? Sobre cambio climático. Entonces, estamos tomando un acuerdo que va a englobar a otras cosas sobre el tema de cambio climático. ¿Y quién tomó este acuerdo? Las Naciones Unidas. Entonces, los países de las Naciones Unidas se reunieron y convinieron algo sobre cambio climático, el año 92. Esa es la Convención Marco sobre Cambio Climático, es un acuerdo. ¿Qué convinieron los países en cambio climático? Convinieron que el cambio climático es un enorme riesgo, es un problema para la humanidad. Ya en el año 92, creo que algunos de ustedes ni siquiera nacían en el año 92. El año 92 ya habían acordado de que esto del cambio climático era un problema. No solo eso, acordaron en el año 92 de que era un problema sobre el cual había que hacer algo sin importar si sabíamos suficiente sobre el problema o no. O sea, sin que los científicos nos pudieran decir si era causado por el hombre, si era causado por un, no sé, un volcán, había que hacer algo al respecto del cambio climático. ¿Ok? Entonces ya tomaron ese acuerdo del año 92. ¿Qué es lo que hace esta convención? La convención lo que hace es facilitar negociaciones internacionales sobre cambio climático porque hay un acuerdo previo y a través de sus cuerpos, ya les voy a explicar lo que son los cuerpos, organizan y soportan varias actividades. ¿Qué son los cuerpos de la convención? Los cuerpos de la convención son como subgrupos de trabajo. ¿Ok? Entonces hay un cuerpo que se llama, de la Convención Marco, que se llama IPCC, o PIC en castellano. Es el famoso Panel Intergubernamental en Cambio Climático. Ese es un cuerpo, es como un grupo de trabajo dentro de esta convención. Y hay otro, bueno, no cuerpo, pero la forma en la que la convención se hace carne, digamos, se hace de verdad, es a través de las COPs. Ya les voy a explicar lo que son el IPCC y las COP. Partamos con el IPCC. El IPCC es un cuerpo de la Convención Marco de Cambio Climático sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, que fue creado para proveer información científica para la toma de decisiones políticas. ¿De qué se dieron cuenta Naciones Unidas hace mucho tiempo? Es que no podemos tomar decisiones netamente políticas. No podemos simplemente decir, oye, no, es que izquierda, derecha, centro, no sé qué, y bla, bla. Hay cosas para las cuales es necesario tener información científica para tomar las mejores decisiones. Y estas personas que trabajan en este IPCC son las que son encargadas de reunir evidencia científica que se genera en todo el mundo, resumirla y transformarla en algo que un político pueda entender. Imagínense la tremenda pega que tienen. Gigante. ¿Qué hacen estos gallos del IPCC? Revisan regularmente las publicaciones científicas sobre cambio climático, encuentran cuáles son las implicaciones y los riesgos potenciales que el cambio climático nos va a traer. Y también encuentran y resumen opciones de adaptación y de mitigación. La adaptación al cambio climático es cuando yo digo, ok, está haciendo más calor, por lo tanto voy a dejar de comprarme chalecos, de ahora en adelante solo me voy a comprar poleras. Eso es adaptación para el cambio climático. Es cuando yo digo, soy agricultor y digo, está lloviendo menos. Tal vez ya no voy a plantar cosas que requieran mucha agua. Sabéis que ya no voy a tener durazno, no voy a tener uvas, voy a tener tunas. Voy a cambiarme de cultivo porque ya no va a llover tanto y no los voy a poder tener. Eso es adaptación. ¿Qué es mitigación? Mitigación es cuando yo reduzco mis emisiones de gases de efecto invernadero. De una forma u otra. Entonces tal vez voy a cambiar mi caldera a gas o voy a cambiar mi caldera a carbón por una caldera a gas. Puede ser una opción de mitigación. Otra opción de mitigación es de que yo voy a plantar muchos árboles porque eso me va a permitir sacar carbono de la atmósfera. Hay varias opciones de mitigación. Entonces el IPCC lo que hace es encontrar información que se genera en todo el mundo y la ordena y la compila y la sintetiza y ofrece recomendaciones.
Es como un gran cuerpo revisor de papers. Y ellos entonces, con toda esa información, como tienen toda la información a la vista, ellos pueden encontrar los patrones. Tienen un tremendo trabajo. Ellos van encontrando los patrones y dicen, oye, mira, la evidencia científica se orienta hacia este lado. Y esa información se la pasan a la COP. ¿Qué es la COP? La COP es la conferencia de las partes. Y estos nombres que no tienen sentido, uno de nuevo los tiene que leer de a poco. Conferencia. ¿Sabemos lo que es una conferencia? Es una reunión. ¿Y quiénes son las partes? Las partes son los países que son parte de Naciones Unidas. Esas son las partes. Entonces, una vez por año, más o menos, los países tienen una conferencia. Los países que son parte de la Convención Marco tienen una conferencia que se llama COP. Y ya ha habido 25 conferencias de las partes, 25 reuniones, la más reciente de las cuales fue, no en Chile, fue en Madrid, porque aquí tuvo el estallido social y hubo que mover la reunión a Madrid. Pero Chile organizó y tiene la presidencia de la COP. Entonces, ¿qué hace la COP? La COP es el cuerpo, es uno de los cuerpos de la Convención Marco, y es el cuerpo supremo de toma de decisiones políticas y legales de la Convención. O sea, ahí es donde las papas queman, ahí es donde se corta el queque, ahí es donde pasa todo lo que tiene que pasar en la COP. El objetivo de la COP es promover la implementación efectiva de la Convención. O sea, es lograr el objetivo, es avanzar hacia el objetivo de la Convención, que es estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero de forma que no alteren el progreso económico. Ese es el objetivo de la Convención. Y para promover ese objetivo, ellos lo que se hace en la COP, entre otras muchas cosas, es revisar los inventarios de emisiones que envían las partes. Los inventarios de emisiones son la contabilidad de cuántas emisiones de gases de efecto invernadero estamos lanzando a la atmósfera y cuánto carbono estamos sacando de la atmósfera como país, cada parte. Y también en la COP se analizan los efectos de las medidas que han tomado los países y el progreso o no progreso que se ha logrado hasta la fecha. Entonces, todos los países que son parte de la conferencia, de la Convención Marco, deberían estar representados en la conferencia de las partes. Y de hecho, si no pueden estar todos, no se puede hacer la conferencia. Y por eso que no se ha hecho la COP26 todavía, que debería haber sido el año pasado, es porque la gente no podía viajar por el COVID y por lo tanto no hicieron la reunión. Y ojalá que la puedan hacer este año, aunque hay mucha gente que duda que eso sea posible. Perdón, se me pasó. Entonces veamos un poquito línea de tiempo. El año 92 se creó la Convención Marco, perdón que acá está me acabo de dar cuenta que está la sigla en inglés, pero esta es la Convención Marco. El año 97 la Convención Marco saca el protocolo de Kioto, que tal vez lo vieron alguna vez en clase en el colegio, que fue el primer acuerdo de cambio climático para que los países redujeran su gas de efecto invernadero. A ver, aquí hay una duda. ¿Será BI Business Intelligence? ¿Pueden avanzar mucho después del cambio de constitución? No entendí eso. Eso que lo había escrito hace rato, que en el fondo cuando dijo eso de mirar y cambiar el negocio, se puede hacer un estudio de las características de diferentes tipos de variables, por así decirlo, y eso se hace en un estudio matemático que incluye inteligencia artificial y se llama Business Intelligence, que aporta y uno puede balancear más o menos las cosas. Y Perfecto. lo otro era respecto al COP, que la mayoría de las acciones en Chile son inconstitucionales, entonces pueden avanzar mucho después del cambio de constitución. Mira, qué interesante. Bueno, la COP, la Convención Marco, por si acá, y el Acuerdo de París, que les voy a presentar en un momento, ya son parte de nuestra legislación nacional, así que eso al menos no puede ser inconstitucional, por si acá. Debe estar de acuerdo a nuestra Constitución, porque si no, no podríamos. De hecho, artículo 8 de la Constitución actual es que todos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, así que al menos en este tema estamos cubiertos. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, el año 2015, el 97 se firmó el primer protocolo, que era el protocolo de Kioto, donde básicamente los países ricos tenían la responsabilidad de reducir sus emisiones y el resto de los países era voluntario, podíamos hacerlo si querían. El 2015 se firma un nuevo acuerdo, que es el Acuerdo de París. Esto se firmó en la COP21. Y en el Acuerdo de París, todos los países estamos obligados a hacer cosas. Ya no hay rico y pobre, aquí hay gente que puede hacer más, hay gente que puede hacer menos, pero todos tienen que hacer algo.
Así funciona. Y el año pasado inició la implementación del Acuerdo de París. O sea, ahí ya empezó como a regir el tema del Acuerdo de París. ¿De qué se trata esto del Acuerdo de París? El Acuerdo de París es un tratado vinculante donde 191 de las 197 partes ya ratificaron este acuerdo. En nuestro país está vigente desde el 12 de marzo del 2017. ¿De qué se trata esto? El Acuerdo de París es un acuerdo que es muy largo, pero tiene una sola meta. Y esa meta es limitar el calentamiento del planeta a 2 grados Celsius sobre niveles preindustriales, intentando no sobrepasar 1,5 grados Celsius. Vamos a leerlo con calma y se los voy explicando. ¿Qué son los niveles preindustriales? Los niveles preindustriales es la temperatura que existía en nuestro planeta hasta antes de la revolución industrial. ¿Alguien se acuerda cuándo empezó la revolución industrial? Más o menos. Finales del siglo XIX, por ahí. 50. 1850, esa es como la fecha más o menos que se maneja. O sea, en 1850 es como el inicio de la revolución industrial. Y antes de eso, había habido una cierta temperatura en nuestro planeta. ¿Ok? Nuestra meta es tratar de que de esa temperatura que había, no calentar más de 2 grados más el planeta. Intentando no pasarse de 1,5 grados más. Para que ustedes vean, esto es como cuando uno le da fiebre. Uno tiene una temperatura que es 37,5, la gente normal y calentita, no como yo que tengo 33, pero cuando uno tiene una cierta temperatura en el cuerpo y a uno le sube 1 grado la temperatura, se empieza a sentir mal, ¿verdad? 2 grados se siente horrible, 3 grados está para morirse. El planeta es como parecido. Entonces, si uno le varía mucho la temperatura, queda la grande, básicamente. Como que cambia todo en el planeta. Y lo que va a pasar si es que pasamos este aumento de temperatura de 1,5 grados Celsius arriba, es que hay países como Tuvalu, que son países isla, que van a desaparecer bajo el agua. Es así de fuerte. O sea, esos lugares ya no van a existir. Tal cual. Y por eso que es tan importante que todos hagamos algo al respecto hoy. Desde hoy en adelante. El Acuerdo de París es un acuerdo entre países, ¿verdad? Y los países demuestran su compromiso y dicen con qué se comprometen a través de un documento que se llama Contribución Nacionalmente Determinada o NDC. Seguramente han escuchado de la NDC. Es una contribución nacionalmente determinada o contribución determinada nacionalmente u otra traducción que les guste, pero básicamente es el concepto. Es una contribución que es determinada por el país. ¿Por qué es determinada por el país? Porque el Acuerdo de París dice que todos tenemos que ayudar en esto del cambio climático, pero reconoce que hay algunos países que pueden ayudar más y hay otros países que pueden ayudar menos, y hay capacidades distintas de ayudar entre los países. Por ejemplo, Chile tiene un tremendo desierto, tiene la radiación solar más fuerte del planeta. Oye, aquí es como el lugar maravilloso y perfecto para poner paneles solares. Pero Islandia no tiene sol 6 meses del año, entonces no me sirve mucho tener paneles solares en Islandia. Por eso es que cada país muestra cuál es su contribución de forma única, encuentra su propia forma de ayudar. ¿Cuál es la situación que tenemos en Chile? Bueno, como les comentaba, entró en vigencia el Acuerdo de París el 12 de marzo del 2017 y tenemos algunos compromisos de nuestra NDC o Contribución Nacionalmente Determinada. El primero es el año PIC. Es súper importante esta meta porque va a cambiar cómo funciona la economía en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la medida que ha ido pasando el tiempo, desde el año 90 que tenemos registro hasta la fecha, nuestras emisiones como país han ido aumentando, todo el año aumentan. Somos más personas, producimos más, tenemos cada vez más plata, somos un país cada vez más rico, queremos comprar más cosas, queremos tener una cuarta tele en la casa, todas esas cosas contribuyen. Entonces van subiendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí se comprometió Chile. Se comprometió que el año 2025 esta cuestión para. Del año 2025 para adelante vamos a empezar a bajar las emisiones anuales nacionales. Eso significa año PIC. Ahora imagínense, nosotros tenemos una economía que no es la economía más maravillosa del universo, ¿verdad? Pero tenemos una economía que a medida de ir saltando ha sobrevivido aumentando estas emisiones todos los años. Y ahora nosotros nos comprometimos a bajar las emisiones
desde el año 2025 en adelante. Hay algunos de ustedes que van a estar en la universidad todavía el año 2025. Esta cuestión está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con algunos instrumentos y algunas acciones bien concretas que nos van a permitir bajar nuestras emisiones como país. La primera, bien concreta, aunque parece muy críptica aquí, pero yo ya se los voy a explicar, es el presupuesto de emisiones. Entonces, en la década del 2020 al 2030, nosotros nos hemos puesto un techo de emisiones. O sea, no podemos emitir más que esto de gases de efecto invernadero, y esto son 1.100 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿Qué significa esto? Tenemos un presupuesto, igual que el presupuesto de una casa. Si yo quiero, en una casa, con mi sueldo, quiero ir al cine, y quiero comprarme zapatos, y tengo que pagar la arriendo, tengo que pagar las cuentas, tengo que repartir mi presupuesto entre las distintas cosas, ¿verdad? En un país, los que emiten gases de efecto invernadero también van a tener que repartirse este presupuesto. Le voy a tener que dar un presupuesto a las termoeléctricas, y un presupuesto a los que producen cemento, y un presupuesto a los que transportan cosas, y así voy a tener que repartir este presupuesto, y las empresas no se van a poder pasar del presupuesto que le entregaron, porque si no van a tener que pagar, y van a pagar. Eso se llama, eso es esa meta de poner el presupuesto de emisión en la NDC, ha desencadenado en que en nuestro país se va a generar un mercado del carbono. ¿Cómo funciona un mercado del carbono? Funciona así. A mí me asignaron un presupuesto, pero yo fui inteligente e invertí en tecnología para bajar mis emisiones. Entonces ya a mí me dijeron, usted puede emitir 100 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Y yo estaba emitiendo 120, pero invertí en tecnología, cambié algunas cosas y ahora estoy emitiendo 80. Me queda un delta, me queda un sobrante de 20 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año que yo podría emitir. Esta cuestión es como un derecho de agua. Es como, yo podría emitirlas, pero no las estoy emitiendo. Entonces, ¿qué voy a poder hacer? Las voy a poder vender a alguien. Es como, viejo, mira, yo invertí en cambiar mi tecnología y en ser más eficiente y en proteger el planeta. Te vendo mis toneladas extra porque tú, pavo, no lo has hecho. Y estas empresas van a poder vender ese excedente de emisiones todos los años. Entonces, eso ayuda también a recuperar la inversión en tecnologías limpias que tengan las empresas, pero a aquellas otras que les hayan asignado un presupuesto muy bajo y que efectivamente estén en una situación en la que no existe la tecnología para reducir más sus emisiones, van a poder seguir operando. Van a poder seguir operando porque van a tener que comprar estos permisos de emisión. Del año 2030 en adelante la cosa se pone aún más exigente porque de ahí en adelante vamos a tener un presupuesto anual de emisión nacional de 95 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Además, nuestro país se ha comprometido a reducir en al menos 25% las emisiones totales de carbono negro al 2030. ¿Qué significa esto del 25%? Significa que yo, el hollín que estoy, es el carbono negro, el hollín que estoy generando en este país, tengo que bajarlo un 25%. ¿Y de dónde viene el hollín? Viene de los autos, viene de los camiones y viene de las termoeléctricas. Por eso que el plan de descarbonización del gobierno es tan importante, porque yo tengo que bajarle las emisiones de gases de efecto invernadero y tengo que bajar la cantidad de hollín que estoy generando, porque eso es lo que enferma a la gente, es el hollín, no es el CO2 no, a nadie lo enferma, uno produce CO2 todos los días, cada minuto, yo más que el resto porque soy media intensa, pero como todos producimos CO2, no nos va a enfermar, pero el hollín sí nos enferma porque se nos mete en los pulmones. Entonces, ¿dónde quedan los planes de cierre de las termoeléctricas? Van relacionados con esa meta también. Y además de eso, el gobierno se ha comprometido a recuperar 200.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo, y a forestar 100.000 hectáreas de bosque nuevas, con un 70% de nativos. Entonces ahí, para los que les guste la reforestación, va a haber harto que plantar.
Ese es el Acuerdo de París y esas son nuestras metas. Ahora veamos cómo estamos manejando. Entonces, ¿se acuerdan la meta PIC? Lo que yo le decía, el PIC de emisiones. Este es el año 1990 y aquí está el 2018. Y estos son los datos de nuestro inventario de gases de efecto invernadero nacional. ¿Ok? Estos los emite el Ministerio de Medio Ambiente. Y si ustedes se fijan del año 90 a la fecha, hemos ido subiendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso más que las duplicamos. Y fíjense acá abajo, estas son las remociones. Esto es lo que los árboles, los bosques sacan de carbono desde la atmósfera. Y ustedes se fijan que aquí están 50.000 y un aumento aquí en el principio de los 2000 y ahora estamos como en la misma cifra de nuevo. Entonces, mientras en nuestro país estamos aumentando las emisiones, nuestras remociones de gases de efecto invernadero están más o menos iguales. Y eso es un problema. Y por eso, para hacer crecer estas barras verdes de acá abajo, es que queremos reforestar y hacer un manejo sustentable de los bosques que tenemos. ¿Qué pasó en 2017? A mí me voy a preguntar. ¿Qué pasó ¿Esto en acá? 2017? ¿Te acuerdas de los mega incendios que hubo en el sur? Que se quemaron como 700.000 hectáreas de bosque. Esto igual fue hace como 4 años atrás, pero fueron unos incendios, pero gloriosos. O sea, la nube de humo llegó como hasta Sudáfrica, más o menos. Que era una cosa horrible. ¿Te acordás cuando llegaron los camiones? O sea, los camiones no. Estos aviones, los supertanquers, la primera vez que llegaron los supertanquers. Fue para eso, supertanker. Fue para eso incendio. Fue en esa no barra verde fue que llegaron los supertanquers. Ay. Ya, Diga. consulta, pero eso quiere decir que la generación de gases de efecto invernadero fue mucho mayor y o sea, gracias a esos mega incendios, porque la remoción durante casi 26 años ha tenido un ritmo como súper similar, po. Ujú. Entonces quiere decir que hubo mucha más emisión en vez de que no se removió tanto, gracias a los incendios, obviamente. Claro. Diría que fue ambas. Es que es un problema matemático, porque es la forma en la que se calcula esa barra verde. Entonces esa barra verde se calcula con el área de bosque y una modelación matemática del crecimiento de los bosques. No es como no se multiplica como todo el área de bosque, sino que es como lo que aportó cada árbol durante ese año. Ya. Sí, porque digamos, un árbol se demora 20 años en crecer. Entonces lo que el árbol fijó este año, no podéis contarlo también para el año siguiente. Ya, sí. Entonces, todos los años se suma un poquito, digamos, para un árbol. Sí. Pero buena observación, buena. Estáis despiertos. Eso tiene que ver con el Acuerdo de París. Pero tal vez ustedes han escuchado de otra cosa que está pasando a nivel global y que a veces se confunde con el Acuerdo de París, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que tienen estos cuadraditos de colores muy alegres, en los cuales he destacado algunos, que son los que nos interesan más. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es muy grande. Naciones Unidas, de hecho, cuando uno entra a la página web, tiene un eslogan, la página web de la ONU, que dice, es tu mundo. Y la verdad las cosas es que a mí me da mucha risa esa frase, porque efectivamente Naciones Unidas en sí misma es un mundo. O sea, como para alguien que trabaja dentro de Naciones Unidas, como una talla interna. Es un mundo entero Naciones Unidas. Entonces, por un lado está la gente que está con la COP y la Convención Marco, etcétera, y que funcionan con cambio climático. Pero hay millones de otras organizaciones dentro de Naciones Unidas que se enfocan en otras cosas, como temas de salud, temas de producción sostenible, temas de energía, temas de desarrollo económico, pobreza, hambre y todos los otros temas que ustedes se pueden imaginar que hay alrededor del planeta. Entonces, para Naciones Unidas tiene como foco ayudar a que el mundo se desarrolle. Y para hacer eso usan como lo que se llaman como agendas. Tuvimos una agenda cuando ustedes eran más chicos, como del 2000 al 2010, que eran los objetivos del milenio. Entonces se llamaban objetivos del milenio y había metas como reducir en un tanto porcentaje la gente que tenía hambre, ¿verdad? Reducir la pobreza,
y un montón de temas que tienen que ver, tenían más que ver con temas sociales, que todos los niños pudieran estudiar en el colegio, o que un gran porcentaje pudiera estudiar en el colegio, que las mujeres pudieran ser propietarias de tierra, un montón de cosas que eran más bien sociales. Después de que terminaron los objetivos del milenio, empezaron los objetivos de desarrollo sostenible, que empezaron en 2015. De hecho, fue casi al mismo tiempo, se firmó el Acuerdo de París, se firmaron los objetivos de desarrollo sostenible en septiembre, y el Acuerdo de París se firmó en diciembre. Y estos objetivos de desarrollo sostenible son mucho más amplios, mucho más amplios. No hay una meta aquí, aquí hay 17 objetivos y 169 metas, una de las cuales es el cambio climático. Entonces, este sistema de objetivos de desarrollo sostenible es algo que las empresas usan mucho también para demostrar que ellos están como comprometidos con el desarrollo social y ambiental del planeta. Temas que son más relevantes en nuestro caso, o sea, para nosotros que estamos conversando aquí, son temas de salud. O sea, una empresa puede comprometerse con cuidar la salud de sus trabajadores, por ejemplo, y van a ver como el loguito verde en su página web. Puede comprometerse con educación de calidad. No dice gratuita, pero dice de calidad. Con agua limpia y sanitización. Hay mucha gente en el mundo, chiquillos, que no tiene agua limpia, pero lo que es más terrible es que no tienen sistema sanitario. No tienen baño, no tienen dónde ir al baño, no tienen una fosa séptica, no tienen una taza de baño, no tienen ninguna de esas cosas. Entonces, esa gente está mucho más propensa a estar enferma porque no tiene dónde ir al baño y tampoco tiene cómo lavarse las manos después de ir al baño. Entonces, este tema del 6 es un gran tema. Además que hay hartas cosas dentro de este objetivo que tienen que ver con la eficiencia hídrica, con cómo yo cuido el agua. Entonces, eso es un tema, es un objetivo bien interesante el 6. El 7 se refiere a energías limpias, y aquí en Chile somos como los campeones mundiales de las energías limpias, ¿verdad? Creo que en ningún lugar del mundo se implementan proyectos de energía solar o eólica tan rápido como en Chile. Otro objetivo importante para nosotros es el 11 de ciudades y comunidades sustentables. Y aquí entra todo lo que es manejo urbanístico, digamos, de las ciudades, de los servicios que tenemos las personas de las ciudades, que tengamos recolección de residuos, que tengamos la capacidad de reciclar, que tengamos un montón de servicios que tienen que ver con nuestra vida en la ciudad. El 12 se refiere a consumo y producción sustentable. Yo creo que ya hablamos harto de consumo sustentable y hay varios de ustedes que mencionan así como, bueno, este sobreconsumo, ¿verdad? Y hemos enfocado en las necesidades, y eso lo estamos viendo del lado del punto de vista del consumidor, pero también lo podemos ver del punto de vista del productor. Como yo como productor de este bien lo hago de forma responsable, lo hago de forma eficiente, lo hago con menos impacto ambiental. Y ahí la Catalina nos recuerda que PUCB Sostenible hace fondos concursables para proyectos relacionados a la ODS. Y de hecho, me parece que está abierto el PUCB Sostenible. Me llegó una invitación por correo. Así que pueden postular a un fondo para hacer cosas interesantes. Y recuerden, cuando postulen, usen datos. No se dediquen solo a reciclar en la universidad. Hay otras cosas que se pueden hacer, como un lunes sin carne. Pueden hacer un proyecto de lunes sin carne y eso va a tener mejor impacto ambiental que todo el reciclaje del universo. Créanme, lo he medido. El 13, imagínense, de estos 17 objetivos, hay uno que se refiere a la acción climática, que es el 13. El 14 se enfoca en todo lo que pasa en nuestros océanos y en general la vida debajo del agua, y el 15 se refiere a la vida sobre la Tierra, todo lo que pasa en los continentes. Así que si les interesa, les recomiendo entrar en la página de los ODS. Hay otros compromisos nacionales en tratados internacionales que quiero mencionarles porque quiero que se los queden grabados y cuando los necesiten los saquen, así como unas debajo de la manga. Primero, la Convención de Washington. La Convención de Washington evita la intervención de parques nacionales y zonas protegidas para aprovechamiento comercial. O sea, lo que está pasando en el Parque Nacional Cahuéscar, donde se están instalando las salmoneras, eso por la legislación chilena y los tratados internacionales está prohibido. Y de hecho ya tenemos jurisprudencia que elimina la actividad comercial dentro de un parque nacional. Así que si alguien tiene el tiempo y los fondos suficientes para meterle una demanda al Estado por esto, va a ganar.
La Convención de Washington, recuerden, para protección de las parques nacionales y zonas protegidas. La Convención de Viena es una convención que era para, acuérdense, la convención es un acuerdo, ¿verdad? La Convención de Viena era para la protección, es para la protección de la capa de ozono. Y el Protocolo de Montreal, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es un manual de procedimientos. El Protocolo de Montreal está asociado a la Convención de Viena, es parte de la Convención de Viena, y es para el retiro de las sustancias que agotan la capa de ozono. Entonces, tengo la convención, que es el acuerdo sobre, hay un agujero en la capa de ozono y está siendo generado por esto y tenemos que hacer algo al respecto. Y tenemos el Protocolo de Montreal, que es cómo es que vamos a reducir la cantidad de gases que agotan la capa de ozono que estamos liberando a la atmósfera. Y de hecho, la Convención de Viena y el Protocolo de Montreal han sido los acuerdos internacionales más exitosos en la historia de los acuerdos internacionales. Porque de hecho, el adelgazamiento de la capa de ozono se está recuperando, se está cerrando ese como agujero que había. Y la otra cosa que les quería mostrar es el convenio sobre la diversidad biológica, que nadie lo conoce, pero que es súper potente y que altera la vida de los países de forma inimaginable, que exige que al menos el 20% de cada ecosistema relevante se encuentre protegido, incluyendo los océanos. Chile es famoso por tener las áreas, o creo que teníamos, las áreas marinas protegidas más grandes del planeta, en parte por el convenio de diversidad biológica. Si ustedes encuentran nuestro país tan flaquito y delgado y con distintas zonas climáticas que es, un ecosistema relevante donde hay plantas y animales que no están en ningún otro lugar del mundo, por ejemplo, es un buen argumento usar el convenio de la diversidad biológica para proteger al menos un 20% de esa área. Entonces ahí tenemos harto ecosistema que trabajar. Los pingüinos de Humboldt, claro, como los pingüinos de Humboldt. Entonces, esto es un buen argumento para los pingüinos de Humboldt. Y esto es un buen argumento para los pingüinos de Humboldt, la Convención de Washington y el Convenio de Diversidad Biológica. Pero ¿qué es lo que pasa? Alguien tiene que ir y hacer el trámite. Todos podemos saber esto, pero si nadie hace el trámite, no va a pasar nada. Entonces, cuando se abren en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que van a ver en video, pues se los voy a poner en el aula. En el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando abren las consultas públicas, hay que participar. Hay que mandar los comentarios. Ustedes eran muy chicos, pero cuando yo estaba en la universidad, fue lo que, yo estaba como en segundo año, de hecho, y fue lo de Hidroaicén. Hidroaicén era un proyecto hidroeléctrico gigantesco que iba a haber en el sur de Chile. Iban a destruir el río Báquer como un lugar de inexplicable pureza. Y querían hacer un tremendo proyecto hidroeléctrico allá. Y yo me acuerdo que yo me metí al sistema de evaluación de impacto ambiental y mandé comentarios con los conocimientos que tenía de ingeniería de segundo año, y el proyecto estaba tan malo que le encontré como 50 pifias, con lo que yo sabía en segundo año de universidad de ingeniería. Entonces, no piensen que porque no están titulados no pueden participar en consultas públicas y enviar comentarios técnicos. De hecho, ustedes son los que tienen la materia más fresca, así que como que siéntense ahí. Miren, incluso mejor que marchar y protestar es hacer ese tipo de cosas. Porque las cosas que llegan a través de consulta pública, las empresas están obligadas a responderlas. Obligadas. No son vinculantes, o sea, no porque ustedes lo pusieron en la consulta pública, la empresa lo va a tener que hacer, pero al menos lo tiene que responder. Y y la gente que está evaluando el proyecto desde el gobierno también lo va a ver. Entonces son cosas importantes. Y la salmonera en Chile, agrega Pedro. Así que nos quedan 6 minutos, los voy a aprovechar, pero a concho para explicarles un poco de institucionalidad ambiental chilena. Porque el medio ambiente en Chile se regula y se organiza de una forma que es bien particular, y que la verdad de las cosas es que es bastante exigente con respecto al resto de América Latina. Y ya les voy a mostrar cómo funciona todo esto. Primero, tenemos 3 organismos que son independientes, que tienen algo que hacer en el tema del medio ambiente. El primero y más importante es el Ministerio del Medio Ambiente. El Ministerio tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, que es lo que estaba hablando recién.
Tiene la subsecretaría, bueno, con los Ceremis, ¿verdad? Tiene la superintendencia del medio ambiente y tiene el servicio de parques y áreas protegidas. Y no, Pablo, lo de exigente no es ironía. Nosotros tenemos uno de los sistemas de evaluación ambiental más exigentes de América Latina. O sea, imagínate cómo está el resto de los países. Tal cual. Es súper exigente. Y es bastante bueno. Lo que pasa es que tenemos casos emblemáticos en cuales las decisiones no son tomadas por ingenieros y técnicos, sino que son tomadas por políticos, y ahí es donde meten las patas. Pero en general funciona bastante bien. Entonces tenemos el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene todas estas como subdivisiones. Tenemos los tribunales ambientales, que son independientes del Ministerio del Medio Ambiente, por supuesto, porque es un poder distinto. Nosotros tenemos la separación de poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tribunales están en el judicial, el Ministerio del Medio Ambiente está en el ejecutivo, y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que también está en el ejecutivo, pero que no depende del Ministerio del Medio Ambiente, porque ese es un consejo de ministros. Está el ministro de Medio Ambiente, está el de Minería, está el de Energía, está un montón de ministros, el de Agricultura, y ahí ellos se juntan y toman decisiones. Entonces, ¿dónde se generan las normas y se toman las decisiones? En el Ministerio del Medio Ambiente o en el Consejo de Ministros para la Sostenibilidad, para la Sustentabilidad. Y justamente me gusta este screenshot porque justo lo pillé un día que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobaba los primeros reglamentos para la implementación de la ley de reciclaje. O sea, esto es un momento histórico, un screenshot un poco viejo, pero un momento histórico. Me encanta tenerlo ahí. La ley de reciclaje ya existe ya. Ya está en operación. Entonces, ¿cómo se dividen las funciones? Tengo el Ministerio y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que se dedican a la parte de regulación. El Ministerio define políticas y diseña la regulación, y el Consejo aprueba las políticas y las regulaciones. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente, para que ustedes lo sepan, no está lleno de políticos, está lleno de gente técnica muy, muy buena. De verdad que son muy, 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 muy buenos. Como son secos y son jugados por el medio ambiente y hacen todo lo que pueden dentro de las limitaciones que tienen sus cargos, por supuesto. Entonces, esta gente, con toda la mejor información que tiene, define políticas y diseña regulaciones. Y luego el Consejo de Ministros aprueba estas cosas que hicieron los del Ministerio. El Servicio de Evaluación Ambiental, que depende del Ministerio del Medio Ambiente, actúa antes de la operación de un proyecto de inversión. Administra el sistema de evaluación de impacto ambiental y entrega la información de líneas de base. Entonces, mira. Cuando yo quiero poner una fábrica de algo en este país, vamos a ver cómo se hace. Primero, la legislación, tengo una legislación que me dice, que es el DC40, que me dice si mi proyecto, el que yo quiero construir, tiene que entrar o no al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero si me queda alguna duda, porque mi proyecto es súper innovador y un poco raro y en verdad no estoy seguro, puedo hacer una pertinencia ambiental. Puedo básicamente mandar un documento al Servicio de Evaluación al Servicio de Evaluación Ambiental, al SEA, mando este documento que se llama Pertinencia Ambiental, donde yo explico qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer y más o menos cuáles son los impactos ambientales que va a tener y qué sé yo. Y ahí la gente del Servicio de Evaluación Ambiental dice sí, tiene que entrar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, al SEA, o no necesita entrar. Pero si necesito entrar, voy a tener que presentar una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, día y ella, donde yo, en esos documentos, en esa serie de documentos, yo muestro el proyecto. Yo digo, esto es lo que voy a hacer, estos son mis equipos, esta es la cantidad de espacio que voy a usar para construir la planta, estos son los planos, esto es la potencia que voy a proveer al sistema, aquí me voy a empalmar al sistema eléctrico nacional. Muestro todo el proyecto. También muestro cuáles van a ser los impactos del proyecto. Oye, acá hay una zona arqueológica y voy a tener que construirla encima. Este es un bosque súper raro y lo voy a tener que botar, así. Cualquier cosa. Y ahí entro al proceso. Un proceso que puede llevar entre 1 y 2 años, donde empieza un peloteo. Yo mando las cosas al Servicio de Evaluación Ambiental,
y me la devuelven con correcciones. Y yo arreglo esas cosas y las vuelvo a mandar y me la devuelven con correcciones. Esto puede pasar hasta 2 veces. Y dependiendo del proyecto también hay una consulta pública. Cuando termina el plazo, me pueden entregar, o sea, me van a entregar una resolución de calificación ambiental. Es una resolución, es una decisión administrativa que califica ambientalmente mi proyecto. Y puede tener 2 resultados. Tener la aprobación o no tener la aprobación con la RCA. Entonces, si yo tengo la aprobación, puedo pasar al siguiente paso, que es conseguir mis permisos ambientales sectoriales, como por ejemplo permisos de electricidad y combustible u otros. Y una vez que yo tengo todos esos permisos, recién puedo empezar a construir el proyecto. Entonces, ahí recién puedo empezar a construir el proyecto. O sea, para hacer esto tengo que tener plata y tiempo y buenos consultores que me armen estas cosas, porque estas cosas no las hacen las empresas. Son una empresa que se dedica, no sé, a producir energía, no es experta en armar este tipo de documentos. Entonces ahí es un largo periplo. Y solo les voy a mostrar esto antes que se vayan, que es donde se hacen estas cosas, que es en la página del SEA. Y aquí pueden meterse a buscar proyectos. Y ustedes pueden ver todos los proyectos de inversión que tienen un mapita. Uno puede buscar por mapita. Y uno puede ver todos los proyectos de inversión que están siendo tramitados cerca de la casa de uno. Como por ejemplo, aquí cerca de mi casa estaban tramitando una termoeléctrica y yo me metí hace como 2 años a criticar el proyecto. Entonces se pueden ver todos los proyectos de inversión que están cerca de su casa y pueden ver todos los documentos de los proyectos de inversión. Y si a usted el día de mañana se le ocurre poner una planta de producción de energía solar, pueden meterse aquí al sistema y ver todas las formulaciones de todas las otras plantas de energía solar que hubo en el sistema alguna vez desde el año 98 a la fecha y ver cómo lo hicieron. Es una fuente de información, pero casi inagotable. Casi inagotable. Para que lo sepan. Y van a tener que ver el video porque también pueden ver, y los voy a dejar con la papucha para que se metan, también pueden ver las multas ambientales que le han pasado a todas las empresas de Chile, que también son abiertas y públicas. Pero para saber dónde se hace eso, van a tener que ver el video que les voy a dejar en el aula virtual. Listo, chiquillos. Hemos terminado nuestra tercera clase, de este módulo. Les voy a dejar la información de los videos, por supuesto, en el aula virtual. Les voy a dejar este video también en YouTube, se los voy a subir para que lo vean. Y les deseo lo mejor en sus casos de estudio con los otros profesores. Recuerden que si tienen problemas con algún caso de estudio, comunicarse directamente con ellos, ¿ya? Solo si tienen problemas administrativos genéricos del curso, comuníquense conmigo. Y a ver quién encuentra la multa ambiental más grande en el sistema, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Los links de las clases pasadas no están todavía porque ha puesto por Codelco. You'd be surprised. No están todavía, pero se los voy a subir esta semana para que tengan los videitos y puedan estudiar. ¿No era una app? Hay otras multas históricas que son más grandes. Ya veo que está el gobierno. Profe, una última cosa como comentario súper pequeño. Dime, Patricio. Bajo el proyecto de sustentabilidad propuesto por el gobierno, emplearon a todas las instituciones públicas y privadas a dar procesos de digitalización. Lo sabemos sobre todo en la Facultad de Informática porque han llegado muchos proyectos y están solicitando recursos para poder solucionarlos. Entonces, tanto la aduana, empresas públicas, estatales, municipalidades, institutos públicos como el IND, ministerios, todos ellos están buscando proyectos que puedan digitalizar todos los documentos que tengan almacenados en bodegas para pasarlos a la nube. ¿Por qué? Porque todo el papel que han gastado, conservado, es muy poco sustentable. No, y además que, o sea, no solo el consumo de papel en el futuro es un deseo, sino que hace mucho más resiliente a una municipalidad tener todo online. O sea, si hay una pandemia y tenéis que mandar a la gente a trabajar en la casa, la gente puede seguir trabajando porque no tiene el papel en la oficina. Además de eso, hay mucho espacio de bodega, Patricio, tú no te imaginas. Hay como subterráneos completos de este país que están llenos de
cajas. Mira, ahí está contando la imagino. Nicole que hizo una práctica en Chiletienda y era una bodega infinita con papeles. Era como, ¿de verdad? Me lo puedo imaginar. Bueno, reemplazar todo eso por un data center tal vez de un piso nomás de un edificio, aunque el consumo eléctrico tal vez lo justifica por poco, pero creo que el espacio es lo que quieren optimizar. Aparte, la firma electrónica hace responsable. Eso también Sí. ayuda a Caleta. La firma electrónica viene en 3 pasos. También tenemos que verlo para el siguiente proyecto de Chipit. Qué entretenido, Patricio. Oye, muchas gracias por el trabajo que hacen en la Escuela de Informática por modernizar este país. Como, espero que tengan Estamos mucho en eso. éxito con esos proyectos. Lo En eso necesitamos. estamos, profe. A ver que los eléctricos que están en la sala se dediquen a instalar energía solar nomás para que los data centers sean más sustentables y estamos al otro lado. Sí. De hecho, está Sí, dentro de hasta los el planes momento. de hacer más sustentables los data centers porque el consumo eléctrico y los procesos y la tarjeta y procesos y todo lo que necesitan anda por ahí nomás. Sí, Así de que hecho, nos ponen probablemente. cuestiones de petróleo, entonces tenemos que cambiar eso. Hay que cambiar eso No, porque nos ponen data center con sistema de emergencia petróleo. exacto, de hecho necesitamos como la asesoría de un eléctrico, por ejemplo, para nuestro proyecto de licitación, como consultor en el sentido de que tenemos que ver cuáles son las opciones modernas, innovadoras, de cómo reemplazar la data center de estilo S3, o sea que tienen que tener un sistema de emergencia de energía, y lo único que certifica actualmente por ley es tener uno por petróleo. Así que hay que hallar una manera de certificar que la energía eléctrica obtenida a través de consumo solar sea legal. Así que con eso, Aparte, chicos. si mostramos que el proyecto es más barato y sustentable, también Valor nos agregado. posiciona arriba, valor agregado después para Ganamos la postular por el licitación con proyecto. eso. Exacto. Bueno, y tienen que ver quién es el que toma esa decisión, porque normalmente no es el cliente. Pues. Esas normas puede que las vea el INN, puede que las vea el Ministerio de Energía. Esos dos ministerios se me ocurre que pueden ser los que ven esas cosas. Y te cuento que los ministerios tienen plata destinada para la generación de normas técnicas. Anota eso. Entonces, cuando Bien. los constructores, los MIMBU de la vida, los MOP de la vida, ellos tienen normas para generar, o sea, plata para generar normas técnicas en el Instituto de Normalización, el INN, todos los años tienen un presupuesto para esto. Entonces, les pongo un ejemplo. Cuando empezó el boom en construcción sustentable de usar Adobe, no permitían el uso de Adobe en construcciones, no porque fuera poco seguro, no porque no se pudiera, es porque no había una norma técnica, no estaba aprobado el uso, es como el tema del generador que tenía ahora. Entonces lo que hizo el Eso. MIMBU fue usar plata para hacer una norma técnica de construcción de Adobe para que se pudiera usar Adobe. Pasó lo mismo para los ingenieros bioquímicos que todavía están en la sala con el uso de lodos de planta de tratamiento de aguas servidas para fertilización. No había norma técnica. Entonces no sabíamos si podíamos usar los lodos o no. Ahora tenemos una norma técnica que dice cuáles son las condiciones de los lodos para poder usar como fertilizante. Así que te lo dejo, Pato, ahí como tarea para la casa, que veas, averigües. La institución es INN, ¿verdad? El INN es el Instituto de Normalización de nuestro país. Ahí están todas las normas técnicas. En tu caso tienes la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que probablemente es la que financia la norma técnica para este tipo de cosas, para sistemas, se llama sistema electrógenos de emergencia. Perfecto. Profe, Muchas gracias, profe. ando acá a dar un datazo. Ahí la consultoría ya, gratis.